Vida de los Santos de Albán Butler, 26 de agosto. Beato Thomas Percy, mártir. El padre de este mártir era Sir Thomas Percy, hermano y presunto heredero del sexto conde de Northumbria. Aunque Sir Thomas no ha sido considerado formalmente como mártir, sí murió en la horca en Tyburn en 1537 por haber figurado como organizador de la Peregrinación de Gracia, un acto que constituyó la protesta por la supremacía eclesiástica de Enrique VIII. Su hijo mayor, Tomás, y su hijo menor, Enrique, fueron arrebatados a la custodia de su desleal madre, cuando el primero tenía apenas 9 años. En 1549 se suprimieron en parte los efectos legales que pesaban sobre los dos jóvenes a causa del crimen de su padre y se les devolvieron sus títulos de nobleza. 8 años más tarde, la reina María permitió a Sir Thomas Percy tomar la sucesión del condado de Northumbria. Sir Thomas sirvió lealmente a la reina en los asuntos militares y civiles de la frontera de Escocia. En 1558 contrajo matrimonio con Anna Somerset, hija del conde de Worcester. Cuando la posición de la reina Isabel se fue consolidando y la iglesia anglicana se convirtió en la iglesia del país, empezó a considerarse a Thomas Percy como sospechoso, pues se le tenía por muy católico. Thomas tuvo la prudencia de oponerse lo menos posible a la soberana, cosa que le resultaba relativamente fácil, ya que ocupado en los asuntos del norte, rara vez iba a la corte. Isabel le concedió la orden de la charretera en 1563, pero ciertas expresiones de Tomás durante su juicio dejaron entrever que no estaba muy satisfecho de su conducta ambigua por aquella época. Pero pronto iba a desempeñar un papel de primer plano. El norte de Inglaterra era todavía católico en su mayoría. Un observador protestante hacía notar que en Wiltshire hay a lo sumo unos 10 caballeros de importancia que están en favor de la política religiosa de la reina. María Estuardo se convirtió en el ídolo de los católicos cuando se refugió en Carlisle en 1568. El conde de Northumbria apoyó su causa con la esperanza de conseguir que se mejorase la situación de la religión, o que por lo menos se tolerase que las gentes obrasen según su conciencia. Naturalmente la actitud del conde no pasó inadvertida en la corte, y pronto recibió la orden perentoria de salir de Carlisle, cosa que él consideró como una gran falta de respeto y que le causó gran indignación. En 1569, los gentilhombres del norte empezaron a pensar en sostener por las armas la candidatura de María Estuardo al trono con el objeto de restituir a su primitivo estado la corona, la nobleza y el culto divino. Sir Thomas tenía sus dudas sobre el plan y quería que se pusiese en claro que no intervenía en él ningún motivo político. Si no me equivoco, lo que buscamos es la gloria de Dios y no la de los hombres, decía. Así pues, junto con Carlos Neville, conde de Westmoreland, escribió a Pío V para pedirle consejo y dirección, pero los dos caballeros se vieron obligados a proceder antes de recibir su respuesta. La noticia de la conspiración se había divulgado y pocos días después de haber escrito al Papa, los dos condes fueron convocados por la reina. Inmediatamente se reunieron ambos en el castillo de Brancipecer y decidieron, contra el parecer del conde de Northumbria, hacer caso omiso de la convocación de Isabel. El 14 de noviembre partieron rumbo a Durham a la cabeza de sus tropas. Los habitantes de la ciudad los recibieron con los brazos abiertos y en la catedral se restableció el culto católico. Por inoportuna y lamentable que haya sido esa rebelión, no se puede negar que constituyese una prueba de que, tras 11 años de apostasía forzada, el pueblo era todavía católico de corazón en el norte de Inglaterra. Y por cierto que no solo Durham acogió con entusiasmo la restauración del catolicismo. La misa empezó a celebrarse en las parroquias de Auckland, Darlington, Ripon, Staindrop, Tewkesbury, Whitby y en muchas otras. Entretanto, las tropas de los condes, ondeando la bandera de las 5 heridas y con el beato Tomás Plumtree como capellán principal, marcharon hasta Wetherby en el Yorkshire. En todas partes se les unían nuevos voluntarios y el pueblo se llenaba de entusiasmo. El ejército se desvió después hacia el norte, tomó Hartlepool y Bernard Castle, pero ahí terminaron sus victorias. Un mes más tarde, las tropas de Isabel, capitaneadas por el conde de Sussex, reconquistaron el terreno perdido. Los condes rebeldes
disolvieron su ejército en Durham y huyeron a Escocia, acompañados por sus principales capitanes. La venganza del conde de Sussex fue feroz. Los ricos escaparon simplemente pagando una jugosa multa, pero los pobres fueron ahorcados por centenares y todas las poblaciones situadas entre el Wear y el Tyne sufrieron las consecuencias de la rebelión. Westmoreland huyó a Flandes. La condesa de Northumbria, que había sido una de las principales instigadoras de la rebelión y que no paraba mientes en menudencias y escrúpulos como su marido, obtuvo la protección del ministro del Interior. En cuanto al conde de Northumbria, fue denunciado ante el conde de Moray, regente de Escocia, y cayó en sus manos. El conde de Moray se negó a entregarlo, pero su sucesor, el conde de Mar, le vendió a la reina por 200 libras esterlinas. No fue esa la primera ni la última vez que un refugiado en Escocia fue vendido. Antes de que dicha venta se llevase a cabo, el conde estuvo prisionero 2 años y medio en el castillo de Lochleven. El doctor Nicholas Sander, uno de los principales teólogos católicos entonces, dejó escrito que Sir Thomas Percy soportó con ejemplar paciencia la prisión y la separación de su esposa y de sus 4 hijos. Observaba todos los ayunos impuestos por la Iglesia, pasaba mucho tiempo en oración y meditación. Todavía se conserva un libro de oración compuesto por él, y se negó absolutamente a aceptar el ofrecimiento de comprar la libertad al precio de la apostasía. El señor del castillo de Lochleven, Guillermo Douglas, estaba en tratos con la esposa de Tomás para venderle la libertad de su marido, y la condesa recorrió Escocia y los Países Bajos tratando de conseguir el precio del rescate. Pero Isabel se le adelantó y Tomás fue trasladado al castillo de York el 21 de agosto de 1572. Por mandato de la reina, el interrogatorio del conde se inició durante el viaje a York. Como éste se negase una vez más a comprar la libertad al precio de la apostasía, se le dijo que sería ejecutado al día siguiente. Tomás pasó toda la noche en oración, excepto unos breves instantes en que el sueño le venció. Al día siguiente fue conducido a The Pavement, donde se había erigido el caldazo. El conde manifestó al pueblo que moría católico. En cuanto a la nueva Iglesia de Inglaterra, declaró: "Yo no la conozco". Enseguida expresó su pena por haber sido la ocasión de la muerte de muchos durante la rebelión en favor de la causa católica, pero añadió: "Estoy absolutamente seguro de que las almas de los que murieron por esa causa gozan ya de la gloria". En cuanto fue decapitado, el pueblo se precipitó a recoger hasta la última gota de sangre, pues durante toda su vida había sido muy amado. El conde Tomás tenía 44 años al morir. Su esposa murió desterrada en Namur en 1596. 2 años después, la más joven de sus hijas, María, a quien el conde probablemente no conoció, fundó en Bruselas un monasterio de religiosas benedictinas que se trasladaron más tarde a Haslemere, en el Surrey, donde se hallan en la actualidad. Sir Thomas Percy fue virtualmente beatificado en 1896. Su fiesta se celebra en la diócesis de Hexham, Leeds y Middlesbrough.